Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Por favor, si son tan amables, me confirman si me están escuchando correctamente. Sí, señora. Sí, sí, profe. Excelente. Muchas gracias. Bueno, esperemos que estemos súper bien en esta tarde. Vamos a dar inicio como que entre más temprano empecemos, pues también para no alargarnos muy tarde en la noche. Y ya también dar inicio por respeto pues a todas las personas que se han ido conectando de forma puntual. Entonces, bueno, el día de hoy pues vamos a tener nuestra segunda sesión y les quiero pedir el favor de, y entonces me confirman si están viendo en este momento la pantalla de mi computador, ¿sí? sí, Sí, profe. Bien, muy bien. Yo voy a utilizar el día de hoy esta aplicación que se llama Wayground. Entonces, les voy a poder, aquí en pantalla, ustedes están viendo el, el código para ingresar y también voy a pegar el enlace por aquí en el chat de Teams para que por favor se vayan uniendo y si son tan amables, por favor no se coloquen apodos, digámoslo así, o sobrenombres, sino si pueden por favor un nombre y un apellido. En caso de que el nombre y el apellido se repitan mucho, entonces les pediría el favor que fuera un nombre y los dos apellidos para saber quiénes están participando. Entonces me van confirmando. Por aquí me van saliendo los participantes. Cualquier duda, cualquier inquietud, pues me van comentando. Yo estoy aquí pendiente a través de Teams. También pues, vamos a iniciar. Listo. En esta aplicación, pues yo no les puse muchas preguntas, no hay tantas preguntas, pero en algunos momentos van a haber unas preguntitas para que ustedes pues las vayan respondiendo. En este caso, ya sea que estén en computador o en dispositivo móvil. ¿Listo? Entonces, bueno, esta es nuestra sesión 2. Hoy vamos a hablar particularmente de aprendizaje, educación y virtualidad. Vamos a hacer como un recuento acerca de la evolución y de la historia tanto de la educación virtual como de las formas en las cuales hemos ido aprendiendo a lo largo del tiempo. ¿Listo? Obviamente esto va a ser muy rápido porque yo sé que ustedes pues de pronto en otros espacios académicos que han tenido lo han ido trabajando. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar con una parte que se llama evolución de la transmisión del conocimiento. ¿Listo? Entonces, por acá tengo una preguntita. Voy a bajarle un poquito el volumen. Listo. Tengo una preguntita acá, ¿qué es el aprendizaje? Entonces, ustedes van a ir escribiendo sus respuestas, por favor. Entonces, por acá van a ir viendo. La idea es contestar, ¿qué es el aprendizaje? ¿Listo?
Listo, muy bien. Entonces, bueno, por acá voy a leer algunas de las respuestas. Dice por acá, el aprendizaje es una forma de transformarnos, es el método, la manera en que el ser humano es capaz de adquirir saberes y conocimientos, es adquirir conocimientos o habilidades, construcción de conocimiento, es la manera en la que la persona puede adquirir e incrementar su conocimiento exponencialmente. Em, por acá es el proceso cognitivo que permite afianzar conocimientos para poderles aplicar en cualquier otro momento. Em, bueno, permítanme un momentico, comparto el link también a través del chat de WhatsApp para que las personas que están desde el correo diferente puedan unirse. Ahí está por el chat de WhatsApp. Muy bien. Entonces, por acá dice, es una habilidad que nos permite generar conexiones neuronales para mejorar nuestras capacidades. Por acá dicen que el aprendizaje es la forma como se transmiten los conocimientos de diferentes ciencias, un proceso por el cual una persona adquiere una habilidad o conocimiento. ¿Listo? Por acá el aprendizaje es el proceso mediante el cual adquirimos y transformamos conocimientos, habilidades o actitudes a partir de la experiencia. Por acá dice transferencia y apropiación de un conocimiento, sea este de manera teórica o práctica. Va a leer la última que dice el aprendizaje. Ay, es el ejercicio de alimentar el conocimiento, habilidades de algún proceso, información o implementación de diferentes temas datos. Listo. Fíjense que hablan mucho como de la adquisición del conocimiento, ¿no? Como en, digamos, en temas que se repiten acerca de esta apropiación, de adquisición del conocimiento. Entonces, vamos a iniciar justamente en esta sesión lo que es acerca del aprendizaje. Y entonces, acá en esta diapositiva verán, se ve un poquito borroso, que es el aprendizaje como una estrategia de adaptación conductual. Y ustedes dirán, ¿cómo así que de adaptación conductual? Recordemos entonces en este caso que lo que se refiere a lo conductual tiene que ver con los comportamientos. ¿Listo? Entonces, inicialmente hablando desde la biología, ¿sí? El aprendizaje se comporta como una función natural y adaptativa. El aprendizaje viene siendo una adaptación. Y es más, es nuestra adaptación más importante que nos ha permitido a nosotros transformar nuestro contexto de la forma como lo hemos hecho y de poder superar ese límite del aprendizaje que tenemos cada uno de nosotros por un aprendizaje colectivo y social. ¿Sí? Entonces, esto es una adaptación biológica que nos ha permitido establecer la sociedad hasta el nivel en el que estamos actualmente. Entonces, ¿qué ocurre? El aprendizaje surge como una propiedad que es favorecida por la selección natural. Entonces, ¿qué es la selección natural? Es un proceso por el cual algunas características resultan ser más ventajosas que otras y por eso en momentos en los que el ambiente lo exige, estas características que son más ventajosas empiezan como a irse reproduciendo paulatinamente hasta convertirse, digámoslo así, parte de esa especie. Entonces, en este caso, el aprendizaje, ¿cierto? A nosotros nos permite hacer diferentes cosas. Y recordemos que nosotros los humanos no somos los únicos que aprendemos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el aprendizaje es una adaptación de muchas especies, ¿sí? Que nosotros lo hemos llevado pues a un nivel de complejidad muy elevado, es diferente. Lo primero que nos dice acá es que el aprendizaje reduce la incertidumbre. Entonces, a nosotros nos permite relacionar y crear contingencias con respecto a nuestro ambiente. Es decir, a nosotros nos permite hacer predicciones, ¿cierto? Y es con base en estas características, por ejemplo, que nosotros entrenamos a los perros, ¿cierto? Cuando nosotros estamos entrenando a un perrito, por ejemplo, para que se siente, ¿sí? Estamos estableciéndole una relación, lo que nosotros llamamos condicionamiento. Lo relacionamos, por ejemplo, el acto de sentarse con una recompensa.
¿sí? Y esto hace que nosotros creemos vínculos entre la información que nos rodea y nos permite darle un sentido a nuestro mundo. Y en este caso, ustedes dirán, bueno, lo del ejemplo del perrito, pues no es como un ejemplo que sirva para, digamos, en el mundo natural. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en un depredador, ¿sí? Hablemos, por ejemplo, del guepardo y las gacelas, ¿cierto? Hay algunas situaciones en las cuales, por ejemplo, si empiezan a hacer ruido los primates, etcétera, entonces empiezan a indicar que hay un depredador. Las gacelas ya han relacionado eso, o sea, lo han aprendido para poder reaccionar, ¿cierto?, ante un posible peligro. Entonces, generan una relación entre ciertas características ambientales con la presencia de un depredador y eso les permite tener una reacción más rápida, ¿sí? A eso se refiere con reducir la incertidumbre, ¿sí? Es hacer un poco de nuestro entorno un poco más predecible y más controlable. Nos permite también tener flexibilidad y en este caso es que nosotros podemos ajustar nuestra conducta a partir de la experiencia y no dependemos exclusivamente de respuestas innatas, lo que nosotros llamamos esas respuestas instintivas, ¿sí? Y eso es algo que nos permite, si hablamos, por ejemplo, de la educación emocional, ¿cierto? Podemos decir que tenemos unas respuestas innatas con relación a nuestras emociones, con la tristeza llorar, con la rabia de pronto la agresividad, etcétera. Pero nosotros a través del aprendizaje podemos modificar y moldear esas conductas, ¿sí? Entonces eso nos permite a nosotros habitar de forma flexible y adaptarnos a los diferentes entornos, ¿listo? Y todas estas características, pues por supuesto que han favorecido la supervivencia, ¿sí? Ya que nos permite ajustar justamente la conducta, esas conductas, a esas condiciones ambientales que han ido variando, ¿sí? En este momento nuestras condiciones ambientales no solo están restringidas a nuestro entorno físico, háblese de temperatura, geografía, etcétera, sino en este momento también podemos ir pensando en el desarrollo de la sociedad del conocimiento como un ambiente cambiante. ¿Cierto? Nosotros, digamos que a nivel tecnológico, por ejemplo, pues hemos estado cambiando muy rápidamente las tecnologías, ¿cierto? Y actualmente hay tecnologías que están en desuso y justamente ese aprendizaje nos permite a nosotros cambiarnos, ¿cierto? Adaptarnos a esas nuevas condiciones que en este caso nos exige el entorno académico y el entorno laboral en la sociedad. Chicos, por favor, si hay alguna pregunta, levanten la manito, me voy a conectar también acá desde el celular para pues estar pendientes y de pronto levantan la mano para darles la palabra. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a continuar. Entonces, bueno, en este proceso de que hablamos del aprendizaje como una adaptación conductual, pues vamos a empezar a definir qué se puede considerar como aprendizaje, ¿cierto? Entonces, primero, el aprendizaje es un proceso cognitivo, o sea que requerimos en este caso de un sistema nervioso que nos permita ejercer ese proceso cognitivo. Entonces, ustedes me dirán, profe, entonces, seres vivos que no tengan un sistema nervioso no pueden aprender. Por ejemplo, las plantas tienen adaptaciones, pero, ¿cierto? No pueden aprender. Entonces, acá, ¿qué nos permite hacer este proceso cognitivo? Es integrar información nueva, ¿cierto? Con los conocimientos y las experiencias que nosotros tenemos previas. Entonces, se va relacionando la información que nosotros vamos recibiendo nueva con la información que nosotros ya tenemos, que tenemos ya sea porque la hemos experimentado, porque la hemos estudiado, etcétera. ¿Listo? Porque nos la han enseñado también, nos la han transmitido de alguna manera. Esto también es importante que hablemos que la actividad del aprendizaje no es solo un aspecto biológico o una característica biológica de nuestra especie, sino que se convierte en una actividad biocultural. Porque en nosotros los humanos, ¿cierto? El aprendizaje es lo que nos permite a nosotros construir esos sistemas de representación complejos, como por ejemplo el lenguaje y la escritura, lo que nos permite a nosotros colaborar de forma masiva. Digamos, si nosotros tuviéramos que aprender por nuestra cuenta, ¿cierto? Y aprendernos, digamos, todo de memoria, si no existiera un registro,
de todo el conocimiento humano en este momento, nosotros no tendríamos la capacidad, digamos, de almacenar en nuestra memoria el conocimiento que se ha gestado en la humanidad, ¿sí? Gracias a esta incorporación de, por ejemplo, en la escritura, nosotros hemos estado almacenando el conocimiento de culturas desde antes de Cristo, ¿cierto? Y que se ha ido enriqueciendo con los avances, ya sea científicos, tecnológicos, etcétera. Entonces, nosotros actualmente, incluso con las herramientas tecnológicas que nos permiten ahorita navegar por un mar de información, podemos acceder a muchísima información y todo eso no necesita quedar solo almacenado en nuestra memoria, sino que nos permite a nosotros colaborar con la sociedad para ir aumentando ese conocimiento en colectivo. ¿Listo? Nosotros hablamos que aprender implica transformar nuestras propias representaciones, por eso es que se llama construcción de significado. Y es acá donde el aprendizaje es algo subjetivo e individualizado. ¿Listo? Nosotros no podemos pensar en nuestros procesos de aprendizaje como si fueran fotocopias o copias digitales de la información, porque esa información nosotros no la copiamos, sino que nosotros la interpretamos, ¿sí? Por eso hablamos de representaciones, porque para todos nosotros, por ejemplo, el concepto de silla está de alguna manera relacionada con una u otras características particulares. Si todos en este momento dibujáramos una silla, seguramente que todos dibujamos lo que sería una silla, pero habría diferencias entre una y otra cosa. Y es que esto no es una identidad exclusiva, ¿sí? Sino una representación adaptada a nuestra propia experiencia. Entonces, cada uno de nosotros construye su propio conocimiento, ¿sí? Y esto es con ayuda del aprendizaje. Hay un autor que se llama Juan Ignacio Pozo, que justamente habla de dos formas complementarias de aprendizaje. ¿Listo? Con complementarias quiero decir que no, quiero decir que el aprendizaje asociativo sea menos importante que el constructivo o viceversa, ¿cierto? Sino que estos dos sistemas de aprendizaje se interrelacionan y se complementan para pues podernos dar todas las posibilidades de aprendizaje que nosotros tenemos. Entonces, Pozo nos sitúa en el aprendizaje asociativo, que es el que nos permite a nosotros anticipar eventos, responder de manera más eficiente, genera menos gasto de energía y en este caso es lo que nosotros tenemos como más automatizado. Entonces, por ejemplo, si pensamos en la conducción de un vehículo, ¿cierto? En un carro, ¿sí? Cuando uno va haciendo, conduciendo, va poniendo, digamos, el cambio y tiene que poner el embrague bueno, manejar los pedales, ¿cierto? Llega un momento en que nosotros ya lo hacemos casi automático y podemos estar hablando, conversando, tenemos que estar pendiente de la vida, podemos hacer más actividades, porque ese proceso de la conducción ya se ha ido como automatizando, ¿cierto? Ese momento es un aprendizaje asociativo, cuando eso ya se ha ido automatizando y se crean como unos atajos neuronales que nos permiten hacer estas acciones rápidamente. Por otra parte, el aprendizaje constructivo consiste en la experiencia previa que yo tengo, la puedo ir moldeando, enriqueciendo, reconstruyendo, ¿cierto? Con base en la nueva información que nosotros vamos teniendo. Entonces, podemos simplemente ir aumentando la cantidad de información que tenemos sobre un tema en particular, ¿cierto? O no sé si les ha pasado en algunos momentos que ustedes llegan a un punto en que y cuando trabajan un tema se dan cuenta que lo que tenían anteriormente de conocimiento no se acoplaba con esa nueva información y entonces tienen que hacer un proceso de reconstrucción, ¿sí? De volver a elaborar ese concepto, esa idea, ¿sí? Para poder integrar lo que teníamos antes con lo nuevo. Ese es un proceso de construcción. Y allí es donde se basa, por ejemplo, las teorías del aprendizaje constructivista. ¿Sí? Entonces, bueno, básicamente eso es, resumiendo muy rápidamente la parte del aprendizaje. Bueno, justamente como les comentaba, esa posibilidad del aprendizaje nos permite a nosotros, entonces, poder desarrollar un lenguaje oral, ¿cierto? Nos permite a nosotros
aprender formas de comunicarnos específicas. Y en este caso, por medio de gestos y a través de los sonidos que nosotros producimos. Entonces aquí aparece justamente la aparición de la oralidad como medio de enseñanza. ¿Sí? Es como, en este caso, a nivel cultural, se transmite, ¿cierto? Estas características que tiene una comunidad en particular de generación en generación a través de la oralidad. ¿Sí? Aquí entonces vamos a ver que dice acá que transforma la experiencia individual en un conocimiento colectivo. ¿Sí? Porque a través de estas enseñanzas que se van gestando generación tras generación, se empieza a transmitir los mitos, normas, técnicas, tradiciones y características muy propias de cada comunidad. Por eso hablamos que es un aprendizaje situado en la comunidad. ¿Sí? Este rol generalmente pues es de las personas más experimentadas, de los ancianos, los líderes, lideresas, ¿cierto? Como portadores del saber, que lo van transmitiendo a las subsiguientes generaciones, ¿sí? Hay una limitación. ¿Quién me quiere decir cuál es la limitación del lenguaje oral como transmisión de la información de la comunidad? ¿Quién quiere participar? Por ejemplo, que se van perdiendo algunas palabras. Que se van perdiendo algunas palabras. David Felipe, cuéntame. Que de vez en cuando incluso hay muchas limitaciones por los diferentes dialectos que hay. Limitaciones por los dialectos, es decir, que dificulta la comunicación entre diferentes comunidades. Por acá, lleve Anderson. Pues digamos, yo creo que más que perder palabras, digamos, yo creo que es muy difícil transmitir todo el conocimiento vía oral y además de que se puede perder en una generación. Muy bien, correcto. Esto implicaría una necesidad de una memoria muy amplia. Por acá tengo a Luis Felipe. Profe, que digamos también depende mucho del contexto de cómo se hable. No es lo mismo, digamos, hablar un dialecto colombiano que uno ecuatoriano. Algunas palabras puede significar lo mismo, pero a su vez no, en algunos países. Correcto. Entonces, recogiendo, ¿cierto? Primero, pues, como decimos, es una cosa muy situada en la comunidad, es decir, que la oralidad en ciertos momentos nos va a impedir la vinculación, ¿cierto? Y crear una red más amplia con otras comunidades. Y también pasa que en algunos momentos, si nosotros olvidamos la información, ¿sí? Como nos decía algún compañero, ¿qué va a pasar? Pues que esa información se va a perder. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros olvidamos, como no hay un registro de ello, se va a perder. Entonces, ahí, ¿cierto? Como humanidad, se empieza a ver la necesidad de generar un registro, ¿cierto? Que trascienda, que trascienda, digamos, las personas que se van dando informadas en ese momento. Entonces, viene aquí la externalización de la memoria. ¿Sí? Nuestra memoria tiene una capacidad limitada de alguna manera. Entonces, la escritura va a funcionar como un primer soporte de memoria externa del ser humano. ¿Sí? ¿Por qué? Allí primero nosotros, pues a través de la escritura, podemos conservar muchas generaciones de conocimiento que se van a ir acumulando, ¿cierto? Segundo, dice acá como es un reflejo de la mente. ¿Sí? Permite acumular metarepresentaciones. Entonces, ustedes dirán, ¿qué es una metarepresentación? Cuando nosotros hablamos de la metacognición, hablamos de cuando nosotros pensamos o reflexionamos acerca de nuestro propio pensamiento, ¿sí? Entonces, las metarepresentaciones nos permiten a nosotros reflexionar justamente sobre las representaciones que nosotros tenemos en nuestros pensamientos, ¿sí? Es allí donde se empieza a gestar, por ejemplo, todas esas reflexiones éticas, morales, filosóficas que hacen parte de toda la filosofía. ¿Sí? ¿Y esto qué va a hacer? Que justamente nos va a permitir, ¿cierto?, acumular durante la historia una gran cantidad de conocimientos. Entonces, no solo es los acontecimientos o, por ejemplo, la mitología, ¿cierto? Sino que también empezamos a generar formas como la de conocimiento, particularmente como la ciencia,
¿sí? Empezamos entonces nosotros a generar otras interacciones, como una escritura libre también. Entonces, eso nos permite a nosotros empezar a generar una memoria muy amplia, ¿sí? Por eso cuando hablamos del incendio de la Biblioteca de Alejandría, pues uno dice se perdió mucho conocimiento, ¿sí? Porque habían registros muy antiguos que ahorita no vamos a poder recuperarlos y que damos y sabemos que simplemente eso se perdió porque no hay una persona viva que haya, ¿cierto? Como recuperado toda esa información. Y en este momento sería muy difícil para cualquiera de nosotros decir que puede, digamos, aprender todo el conocimiento que se está gestando en la humanidad. Por eso, esto nos permite a nosotros una relación y una interacción colectiva masiva. Bueno, entonces digamos que ya con esas características de cómo se aprende, cómo se ha ido transmitiendo el conocimiento, vamos a hablar entonces ahora de la evolución en la educación mediada por las TIC. Y creo que ustedes pues también ya conocen mucho acerca de esto. Entonces, lo primero es una preguntita que hice por acá. Dice, ¿de qué manera la tecnología ha transformado la forma en que aprendemos y enseñamos? Entonces, tienen 3 minuticos para ir contestando esta pregunta. Voy a ir mostrando por acá las respuestas. Listo, muy bien. Entonces, por aquí voy a ir leyendo, voy a leer un par para no demorarme mucho. Dice acá, al ser una herramienta ha facilitado los procesos de aprendizaje y enseñanza. Ay, se me perdió. Se estaba leyendo. Ay, como todavía los están enviando, ahora ya no sé cuál era la que estaba leyendo. Veamos por acá. La tecnología
Ha acercado a la sociedad el acceso de la información y facilitado herramientas donde la adquisición de conocimiento contribuye a una innovación en la investigación. Por acá dice un ejemplo, fue lo que ocurrió con la escritura cuneiforme, luego papiros, luego la imprenta. Esto dice que los cambios tecnológicos amplificaron el acceso a las fuentes de información y el conocimiento llegó a más personas al haber más facilidad, ¿sí? La tecnología ha impulsado dinámicas de enseñanza y aprendizaje, puesto que hoy en día da varias facilidades en modos y maneras en que se hace. Listo. Por acá me gustó esta, dice, ha impulsado el aprendizaje autónomo y descentralizado. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Y ahorita vamos a tener una preguntita acerca de la tecnología, que es como el fuerte. ¿Listo? Entonces, en este campo de la educación, ¿cierto? Pues aquí vamos a empezar con la educación tradicional, ¿sí? En la cual pues la educación se basaba en la presencialidad. Como en muchos lugares nosotros hemos sabido que es un espacio físico, que en este caso y en ese momento era únicamente el aula de clases, ¿cierto? Se centraba en el docente, ¿sí? Y básicamente se concebía la educación como una simple transmisión de conocimientos, ¿sí? Entonces el docente tenía el rol de básicamente llenar la cabecita de los estudiantes de conocimientos, ¿sí? Por lo tanto, el estudiante tenía pues un rol y en algunos casos, cuando nosotros decimos que el modelo educativo todavía sigue siendo muy tradicional en algunos momentos, es porque el estudiante también adquiere un rol pasivo y receptivo. Cuando nosotros como docentes nos ubicamos en un rol de yo soy el especialista, ¿cierto? Y yo soy el que transmito la información, ¿sí? Y el estudiante pues simplemente me escucha y aprende, eso es una figura tradicional, un modelo tradicional, ¿cierto? Entonces acá básicamente el estudiante recibía información. Em, por esto, la predominancia era la clase magistral, ¿sí? Básicamente se basaba en en la oralidad, en la escritura, pero unidireccional, ¿sí? Es decir, que el profesor era el que decía, o sea, o contaba lo que iba a decir para que nosotros aprendiéramos, o lo escribía, o a través de textos lo adquiríamos, pero no había una construcción por parte del estudiante. Aquí habían los recursos y por supuesto ustedes saben que como la tecnología era una herramienta, o es una herramienta, mejor dicho, entonces acá, ¿cuáles eran las innovaciones tecnológicas? El uso del pizarrón, por ejemplo, ¿cierto? Eh, Anteriormente, pues, por ejemplo, escribían con tinta y los cuadernos se manchaban con tinta. Entonces, digamos que esos avances también tecnológicos permitieron generar como un sistema de registro de apuntes como cada vez más limpio y más ordenado. ¿Sí? Entonces, todos esos son procesos. Y también, obviamente, llegamos a los libros impresos. ¿Sí? Donde pues cada estudiante también tenía la posibilidad de tener su propio libro de texto donde se encontraba lo, re- lo relacionado con la clase, las temáticas, etc. Entonces, en esta parte de la educación, digamos 1.0, unidireccional, ¿sí? Cuando ya hablamos de que no es solo presencial en el aula, que ese es el modelo tradicional, ¿cierto? Empezamos a hablar de la educación epistolar, ¿sí? Y en esto, ¿qué ocurre? Por allá en la década de 1940, de 1950, surge una modalidad de educación a distancia por medio de correspondencia, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Pues justamente los profesores enviaban por medio de textos, guías, ¿sí? Muchas veces no eran fotocopiadas, sino que en esa época los profesores hacían las guías a mano, ¿sí? Se utilizaba de pronto el papel carbón, no sé si algunos no lo conozcan, es como una lámina que tiene carbón y entonces lo que uno va escribiendo se va traspasando a otras y otras tecnologías, digamos, de fotocopia un poco más antiguas, ¿sí? Entonces se apoyaba esto por correspondencia, ¿sí? Se enviaban los documentos a los estudiantes. Básicamente, pues, como ustedes entenderán, esto era un medio
educativo asincrónico porque pues no se podía dar en el mismo momento, ¿cierto? Y por supuesto no solo en el mismo momento, sino que digamos, yo recibía una lección y tenía que hacer una actividad, pues hasta que yo la desarrollara, se la enviara al profesor, ¿cierto? El profesor las calificaba y luego me la volvía a enviar, pues podían pasar semanas sin que yo recibiera una retroalimentación de ese proceso, ¿sí? En este caso, pues era principalmente unidireccional porque se basaba en recibir la información por parte del docente y los estudiantes, pues básicamente desarrollar lo solicitado por el profesor, ¿sí? Y en este caso, pues obviamente se requería de una gran capacidad de autonomía para que el estudiante pues desarrollara la actividad para ser enviada posteriormente al docente. Entonces, pues, ¿qué recursos se utilizaban acá? Las cartas, guías, libros y cuadernillos impresos, ¿sí? Si era la posibilidad en ese momento. Por ejemplo, aquí en Colombia, la UNAT, ¿sí? Que es la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, que lleva ya también bastantes décadas en el recorrido, lleva creo que 50 años o inclusive más, inició el estudio de carreras profesionales de esta manera, a través de la educación epistolar. Bueno, tenemos, continuando con este tema como de la unidireccionalidad, ¿cierto? em, la educación audiovisual. Y es que nosotros todavía, en el momento actual, tenemos algunos programas, algunos contenidos que se pueden consumir de esta manera, ¿sí? Entonces, digamos que el auge fue en la década de los 70, de los 80, y lo más popular, por ejemplo, aquí en nuestro contexto colombiano, era a través de la radio. ¿Sí? En unos horarios específicos se da una comunicación masiva con ciertas lecciones y los estudiantes en casa y pues iban desarrollando la lección, ¿sí? Entonces, había canales, por ejemplo, de Señal Colombia, donde transmitían la lección en determinadas franjas horarias y los estudiantes, ¿sí? Se sentaban digámoslo así, a trabajar con ese material que iban accediendo de forma audiovisual. ¿Listo? En este caso, pues, ¿qué pasaba? Que los contenidos se preparaban para una transmisión muy grande, ¿sí? La comunicación era unidireccional porque pues no había interacción inmediata, a menos de que, pues, digamos, hubiera un escenario con personas en vivo, ¿sí? Por lo tanto, el estudiante básicamente es un espectador, asume un rol bastante pasivo. Aquí, ¿qué tecnologías se utilizaban? Pues principalmente radio y televisión. Pero si nosotros pensamos en esta modalidad educativa, nosotros nos damos cuenta que en la actualidad, por ejemplo, tenemos podcasts, tenemos video podcasts, tenemos diferentes videos, ¿cierto? En diferentes plataformas que nosotros también podemos acceder de manera audiovisual. Aunque, por supuesto que vamos a decir que una cosa es el contenido que existe en general y otra cosa es la intencionalidad pedagógica del mismo, ¿sí? O sea, grabar un video en YouTube no necesariamente tiene que tener una intencionalidad pedagógica, sino puede ser simplemente una forma masiva de dar a conocer algo. ¿Sí? ¿Listo? ¿Qué recursos utilizaban? Los programas educativos, documentales, ¿sí? Grabaciones y material audiovisual. Hace mucho tiempo existía un programa que se llamaba Discovery en la escuela y básicamente era un documental que iba trabajando ciertas temáticas relacionadas con eh, algunos contenidos escolares. Listo. Bueno, ya empezamos a entrar en campo de la educación bidireccional, lo que pues se conoce como la educación 2.0, ¿sí? Entonces, aquí que estamos hablando, fíjense que no nos estamos entrando en los espacios físicos de las aulas, porque nosotros sabemos que la evolución educativa dentro del aula pues también ha tenido sus características particulares. Entonces aquí estamos hablando de
La incorporación, por ejemplo, intensiva de redes telemáticas y equipos de cómputo personales, ¿sí? En la década por allá de los 90 que se empieza a tener, pues las familias empiezan a tener su computador, sus acceso a Internet, entonces se empieza a gestar unos procesos educativos basados justamente en estos canales como principalmente los foros, de pronto mensajería instantánea y también pues la parte de los correos electrónicos, ¿sí? Entonces, en este caso se basaba mucho más en la parte del texto, ¿sí? Era un poco más textual. Pero en este caso, el estudiante podía primero interactuar con otras personas a través de estos foros de discusión, ¿sí? Que aunque eran como muy primitivos, pues se permitía esa interacción, también igual que el correo electrónico. Y en este caso, como la diferencia de tiempo, pues era mucho más corta, entonces permitía una interacción más real, ¿cierto? Ya que se podía interactuar de forma más fluida a través de estos canales, no como por ejemplo a través de las cartas, ¿cierto? Entonces esto pues es un avance aquí, donde cual el estudiante deja de tener un rol pasivo y empieza a generar sus interacciones y esa colaboración. ¿Listo? Aquí dice que nace la educación a distancia de tercera generación. Porque es que estábamos hablando de primero que era a través de cartas, ¿cierto? De correspondencia. Luego hablábamos de la transmisión audiovisual por canales masivos y ahora estamos hablando entonces que utilizamos la red, la internet, para la comunicación. Listo. Continuando con esta parte de la educación bidireccional, entonces ya empezamos a avanzar mucho más. En los años 2000 se empieza, por supuesto, que la evolución y la rapidez con la que las tecnologías han ido cambiando es muy, muy rápida. Entonces aquí ya hablamos de foros de discusión, de wikis, de blogs, ¿sí? Entonces ya hablamos de plataformas hipertextuales con una interfaz diferente que nos permite a nosotros colaborar ya, por ejemplo, en tiempo real, ¿sí? Y se forman debates y empiezan a surgir los LMS, ¿cierto? Que es lo que nosotros conocemos como el e-learning. Los LMS, pues, son plataformas de gestión del aprendizaje, ¿sí? ¿Y qué es lo que es? Pues que es un alojamiento centralizado del aprendizaje. Entonces, allí empiezan a surgir estas tecnologías desarrolladas específicamente para la labor educativa, ¿sí? Cómo gestionar el aprendizaje, cómo mediar en este entorno, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí, pues, el rol del profesor ya no es un simple transmisor de conocimiento, sino que aquí empieza a ser un diseñador, ¿cierto? De de ese aprendizaje que se va a empezar a gestar en estas nuevas tecnologías que van surgiendo, ¿sí? Y del estudiante no como una persona receptora, sino también como una persona que va a empezar a colaborar con otras personas en la construcción de su conocimiento. Entonces aquí ya se ve la interacción social mucho más marcada. Vamos entonces a ir avanzando y claro, nacen los LMS, que son las plataformas que nosotros utilizamos para el alojamiento específico de las actividades pedagógicas, ¿cierto? Y las mediadoras de toda la interacción pedagógica. Y allí empiezan a gestarse entonces del aprendizaje autodirigido. Y aquí hablamos pues del fenómeno MOOC. ¿Ustedes saben lo que son los MOOC? Creo que traduce cursos masivos online, Ajá, como los de Coursera, Platzi, edX y todas esas cosas. sí. Entonces aquí son cursos, la traducción básicamente es como tú lo dices, cursos abiertos, masivos y en línea. ¿Listo? Entonces, pues aquí hay una democratización del conocimiento, porque empiezan a surgir muchas entidades que ponen digamos, al público diferentes cursos que se pueden hacer de forma gratuita, que se pueden hacer con una autonomía completa, ¿sí?
Entonces, aquí básicamente tú buscas el curso, te interesas por el curso, lo desarrollas, ¿cierto? Lo culminas. En este caso, por ejemplo, algunas instituciones eh, que publican cursos en plataformas como Coursera, ¿cierto? Ponen a su disposición el curso, pero en algunos casos cobran por el curso o en algunos casos lo que cobran es el certificado, ¿sí? Y hay muchas entidades que tienen sus MOOCs abiertos a todo el público, ¿sí? Que incluso tienen certificados gratuitos. Entonces aquí, el control del itinerario, ¿cierto? Pasa a ser controlado directamente por el estudiante, ¿sí? Entonces hablamos de esta descentralización del conocimiento, ¿sí? Donde nosotros ya podemos acceder a muchos otros cursos, ¿sí? Y en este caso, pues el rol docente pasa de ser el sabio que transmite, ¿cierto? A ser una guía. En muchos MOOCs, pues incluso es muy difícil tener acceso a una orientación por parte de algún docente, ¿cierto? Porque en algunos casos, pues hay inscritos miles de personas y entendemos que sería muy difícil darle respuesta a todas las personas de no tener una contratación fija y dedicada para esos módulos, ¿cierto? Entonces, en algunos casos carecemos de esa retroalimentación docente y simplemente hay una intencionalidad pedagógica con la cual se diseña el entorno de aprendizaje, pero, ¿cierto? Pero la mediación y los roles específicos van cambiando, ¿listo? Se van gestando de manera diferente de acuerdo a eh, cómo se pretende que estos cursos sean accedidos por parte de los estudiantes. Y eso pues nos da paso, ¿cierto? A lo que nosotros llamamos la educación 4.0, que es la adaptación a la cuarta revolución industrial. Entonces acá nosotros ya empezamos a hablar no solo del e-learning, sino del m-learning, que es a través de dispositivos móviles, el u-learning, que básicamente es el acceso continuo y desde cualquier contexto, a través de cualquier medio tecnológico, el p-learning, que son los algoritmos, analítica de datos, que adaptan las rutas formativas a las necesidades exactas del individuo. Y ahorita que nosotros podemos integrar las tecnologías de inteligencia artificial para hacer una analítica de datos, ¿cierto? Con nuestros LMS, pues nosotros cada vez vamos avanzando más hacia la posibilidad de la personalización del aprendizaje por medio de estas tecnologías. Este viene pues muy relacionado y directamente vinculado al sector productivo y es aquí donde se gestan todos estos cursos que actualmente se están, digámoslo así, ofertando, em, que tienen que ver muchísimos con la parte de la actualización tecnológica, entonces cursos de programación, cursos de inteligencia artificial, ¿cierto? Que se empiezan a vender porque pues también estamos en un momento en que la educación está como en un proceso en que ya no es solo un derecho, sino que también en la mayoría de casos se vuelve un servicio, entonces pues por ese servicio tenemos que pagar, ¿cierto? Y tiene que ver justamente con el mundo laboral. Si ustedes se dan cuenta, cualquier propaganda en YouTube pues, me salen un montón de cursos, ¿cierto? Y están enfocados justamente a esos posibles trabajos que actualmente se van a ir produciendo debido pues a esos cambios tecnológicos. ¿Listo? Hasta el momento, ¿hay alguna duda, alguna inquietud, alguna, algún aporte que ustedes quisieran hacer? No, no, señora. En lo de la agencia tenía ahí varios cursos interesantes y gratis. La agencia, ¿cuál agencia? La tenía. ¿Atenea? Ah, ok. Sí, ustedes pueden ir revisando porque también esos cursos, por supuesto que para ustedes son un medio de actualización de cosas que ustedes quieren empezar a profundizar, ¿cierto? De acuerdo a sus intereses y eso les brinda a ustedes ciertas posibilidades. No solo eso, ustedes como licenciados en tecnología, ¿sí? También no solo tienen la opción de acceder a estos cursos, sino que también ustedes desde esta clase, pues uno trabaja esas características y es como que ustedes también puedan ser o cumplir con esos roles de pronto de desarrolladores, de diseñadores instruccionales
de todos estos cursos que actualmente se van desarrollando. ¿Listo? Muy bien. Acá les tengo entonces otra preguntita. Dice, ¿cuál es la diferencia entre tecnología y tecnología educativa? Entonces acá es como la definición general versus la específica relacionada con la parte de la educación. Entonces ahí tenemos 3 minuticos para que lo vayan contestando, por favor. Pues sí, es que tuve una reunión, como te comentaba, con la profesora Pilar. Listo, muy bien. Vale, voy a escoger un color. Voy a escoger el color morado, por ejemplo. Dice, la tecnología ayuda a resolver problemas de todos los tipos y la tecnología educativa enseña específicamente aspectos de aprendizaje y de enseñanza. Y por acá dice, la tecnología educativa se enfoca en los procesos y herramientas que permiten el óptimo aprendizaje de los alumnos. Partiendo de la definición básica de tecnología, que es el uso de diversas herramientas para solucionar un problema, la tecnología educativa se enfoca de manera más específica en las problemáticas que pueden surgir en el proceso de aprendizaje. Entonces acá, por ejemplo, falta de comunicación, falta de asesoría, múltiples maneras de entender y abarcar un problema o una duda. Por acá dice, la tecnología abarca herramientas y conocimientos para resolver necesidades. La tecnología educativa aplica esos recursos específicamente para facilitar y mejorar el aprendizaje y la enseñanza. Listo. Entonces ahí leí algunas, pues para que no se nos haga como muy extenso. Yo con más tiempito cuando finalice ya la sesión, entonces me pongo a revisar las respuestas que ustedes aportaron. Muy bien. Entonces, pues justamente algunas que las que leí decía que la tecnología en general, ¿cierto? Basa como en solucionar un problema. Entonces acá nos dice que es el conjunto de conocimientos, herramientas y técnicas creados por el ser humano para resolver problemas, adaptar el entorno y extender sus capacidades biológicas. Entiéndase que la tecnología no solo es algo tangible, ¿cierto?
sino que también puede ser algo intangible. Mientras que la tecnología educativa es el uso específico y reflexivo de esa herramienta. Entonces, de recursos y medios didácticos diseñados con una intencionalidad pedagógica para mediar, facilitar y amplificar los procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Listo? Entonces, aquí viene que la tecnología educativa tiene justamente esa intencionalidad pedagógica, ¿sí? Entonces, ya que vamos a ir, ¿cierto? Detectando, como algunas de las participaciones mencionaban, alguna problemática educativa que nosotros por medio de esa tecnología podamos entrar a aportar en el desarrollo de esas potencialidades de enseñanza y aprendizaje. Aquí en la imagen yo escogí un náhuatl porque a veces se nos olvidan y siento que en el común de la población, cuando nosotros hablamos de las tecnologías, pues lo que siempre se analiza son aquellos dispositivos electrónicos, ¿cierto? Dispositivos inteligentes, y a veces dejamos de lado que incluso un lápiz, ¿cierto? Viene siendo un desarrollo tecnológico. Entonces, es muy importante y ustedes como licenciados en tecnología, pues yo creo que justamente también ustedes se han dado cuenta que es lidiar también con esas preconcepciones que se tienen sobre los aspectos tecnológicos. Entonces, cuando nosotros vamos a, digamos, una capacitación con un equipo docente y hablamos de las tecnologías educativas, inmediatamente las personas se van a empezar a reflejar en las últimas tecnologías, los dispositivos, el uso de tablets, ¿cierto? Pero nosotros también sabemos que hay múltiples tecnologías que tienen aplicaciones educativas y que nosotros podemos sacar provecho de ellas. Y no necesariamente tienen que ser las más vanguardistas, porque también nosotros sabemos, y en este tema tecnológico sabemos que hay una brecha tecnológica y que varía bastante de acuerdo a la población. No es lo mismo una población urbana que ustedes saben que incluso dentro de la población urbana hay una diversidad altísima, porque no es lo mismo. Y si ustedes están ahorita haciendo prácticas pedagógicas, sabrán que algunos colegios tienen unos recursos tecnológicos muy amplios, que tienen salas informáticas muy bien dotadas, mientras que hay otros colegios, pues, donde no se cuenta con esos espacios de igual manera, ¿sí? Ahora, pues, si nos pensamos en una educación rural, va a ser mucho más difícil, ¿cierto? Que haya esta alfabetización tecnológica hacia los docentes y que hayan estas tecnologías aplicadas en la educación. Por eso nosotros tenemos que insistir en la ampliación de ese concepto de tecnología para que no se nos olvide que desde la rueda, ¿cierto? Desde la herramienta que se utilizaba con una piedrita para poder cortar, por ejemplo, carne en las eras eh, prehistóricas, ¿cierto? Eso también son recursos y herramientas. Muy bien. Y aquí, pues, yo básicamente quiero hablar como de las capas de la virtualidad para hacer una distinción, como esas definiciones que tenemos que ir trabajando. Y de esto, pues, vamos a tener una actividad del día de hoy. Vamos a hacer una actividad, espero que cortica, sobre justamente esta parte de la clase. Entonces, primero hablamos de la tecnología digital, ¿cierto? Y aquí hablamos del hardware y el software, ¿sí? ¿Qué son estos sistemas tanto físicos como lógicos que se basan en diferentes lenguajes y, por ejemplo, en representaciones binarias que nos permiten, pues, a nosotros desarrollar otras actividades como la comunicación, etcétera, ¿sí? Entonces, aquí hablamos de las computadoras, de las redes telemáticas, de los servidores, etcétera. Luego, este hardware y este software, ¿cierto? Que es como la parte más general, nos permiten a nosotros acceder y crear entornos digitales, ¿sí? Que es básicamente el paisaje amplio que tenemos. Entonces, acá es ese espacio inmaterial creado por la tecnología digital, ¿cierto? Por ejemplo, como el Internet, ¿cierto? Que es un ecosistema donde fluye la información de forma constante, ¿sí? Entonces, lo que nosotros llamamos la web. ¿Sí? Y tenemos el entorno virtual, ¿sí? Porque recordemos que este espacio se llama entornos virtuales de aprendizaje. En este caso, y como nosotros estamos enfocados en los entornos virtuales de aprendizaje, vienes representando
el aula en el ciberespacio, ¿sí? Entonces es este espacio digital diseñado con esa intencionalidad específica que en el caso de esta clase es para la interacción social y educativa, ¿sí? De pronto ustedes tendrán ejemplos de entornos virtuales para, digamos, con otros objetivos, ¿sí? Y en este caso, pues se requiere una propuesta pedagógica e interfaces dedicadas para la gestión del el aprendizaje. ¿Listo? Entonces, básicamente, si ustedes se dan cuenta, esto es un círculo concéntrico. En el centro tenemos el entorno virtual, que es el espacio que nosotros adaptamos para esos procesos de enseñanza-aprendizaje. Ese entorno virtual está alojado en un entorno digital que nos permite la comunicación, ¿cierto? Por ejemplo, a través del Internet. Y los dispositivos y el software que nos permiten acceder a ese entorno digital y por ende a ese entorno virtual, pues conforman esas tecnologías digitales. ¿Listo? Yo sé que estoy siendo muy superficial en eso y ustedes en realidad en este tema pues son como, tienen más experticia que yo. Entonces pues es como generar esas distinciones, ¿sí? Para que ahorita pues podamos hablar de la actividad muy cortica que vamos a hacer y, y también como un marco de referencia para pues nuestro curso. Listo. Aquí tenemos la bibliografía y vamos a hacer esta actividad. Entonces, básicamente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer unos grupos, ¿listo? Estos grupos los voy a hacer aleatorios, ¿sí? Aquí a través de Teams. ¿Y qué vamos a hacer? Yo les voy a compartir en Canva, ¿sí? Un diseño que ustedes van a ir editando de forma colaborativa. Entonces, ¿cuál es la idea? Que en el grupo ustedes establezcan un moderador, ¿listo? Que es la persona que va a ir indagando sobre, que le va a ir dando la palabra a sus compañeros para que se vaya desarrollando el trabajo. Y ese moderador es el quien al final pues nos va a dar como un resumen de lo que se dialogó en el grupo. Aquí básicamente es tener como unos ejemplos, ¿sí? El círculo grande viene siendo tecnología digital, los círculos pequeños que están concéntricos son los entornos digitales y estos cuadraditos los entornos virtuales. Entonces ustedes en su contexto, en su experiencia, van a identificar diferentes entornos digitales y entornos virtuales y van a describir las herramientas de estos entornos. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a dividir el grupo de Teams. ¿Listo? Somos ahorita 24 personas. ¿Sí? Vamos entonces a dividirlos en grupos de 4 personas cada uno. Y Yo estoy vamos a conectado hacer, desde 2 dispositivos. tú estás conectado, o sea que tengo menos. Listo. Entre 3 y 4 personas. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Ustedes pues van a desarrollar esta actividad. ¿Les parece bien unos 15 minuticos? ¿Listo? Para que la desarrollen en grupo. Entonces yo voy a crear unas salas. Las vamos a crear de forma aleatoria. Y voy a crear aquí 6 salas. ¿Listo? Em, y en ese diseño de Canva que ustedes están viendo, antes de crear las salas y que cada uno como que se aloje en su respectivo lugar, aquí pues vienen como el grupo 1, grupo 2, para que cada grupo edite pues en la hoja que les corresponde. Yo les agradezco que no vayan como a afectar el trabajo de otros grupos. ¿Listo? ¿Cuál es la idea? Que hacemos esta actividad y después damos unos 10 minuticos para socializarla. ¿Listo? Entonces en cada grupo pues por favor escojan quién quiere ser moderador. En este caso pues muy voluntario, no nada, poca presión. Pero y luego vamos a socializar justamente eso. Entonces, básicamente, recordemos que la actividad pues, es identificar entornos digitales, entornos virtuales y dar las características de estas herramientas tecnológicas puntualmente. ¿Listo? De los que ustedes conocen, o sea, con ejemplos. Entonces, ahora sí voy a crear las salas.
para que por favor se vayan uniendo en las salas. Yo me voy a quedar aquí como en la sala principal, voy a apagar mi cámara y mi micrófono para no interrumpirles en ese momento y también voy a tratar de pausar. Bueno, me toca como editar la grabación para pues resumir eso y de pronto si ustedes van a ver o quien vaya a ver la grabación pues no quede tan larga. Entonces, en ese momento pues ya estoy creando las salas para que por favor se vayan uniendo. ¿Listo? Me dice que ya se han asignado todos los participantes. Listo. Listo. ¿Cómo les fue con la actividad? Aún la estamos haciendo. Listo. Ay, Bueno, no, entonces, sí. Aún en proceso, ¿no profe. alcanzaron? Aún no terminamos, profe. ¿Les falta mucho? Me quedó Un divino. poquito. Sí, profe, nos falta. Listo, listo. Mucho es No se decir poquito. preocupen que, no se preocupen que de esta actividad ahorita inmediatamente no va a sacar nota, sino es algo como más para socializar. ¿Listo? Pues yo ahorita no me quiero pasar como mucho del tiempo de la clase, entonces pues por eso como que limitamos un poquito el tiempo. Pienso que les di un poquito más de lo que pensaba asignar a la actividad. Entonces, yo aquí les estoy compartiendo la actividad y vamos a tener pues aquí como integrantes de la sala 1 y vamos a hacerlo en orden. ¿Listo? En la sala 1 tengo a David Felipe Rojas, a Luis Felipe Torres, a Laura Valentina Capiero y a Boris Masquela Rodríguez. Listo, Entonces, profe. ¿quién es nuestro moderador? Yo les estoy compartiendo acá para que tomen Yo, posesión de ese micrófono y nos vayan ahí David contando como Felipe Rojas. qué ideas tenían. Dale, David Felipe. Pues bueno, pues más que todo nos dividimos en partes e investigamos cada uno nuestras secciones. Yo me Ujú. encargué en la parte de entornos virtuales, mis compañeros se sortearon en entornos digitales y tecnología digital. Ahí más que todo hicimos como un resumencito directo de lo que sería. Por ejemplo, lo que son los entornos virtuales, son espacios digitales creados para tecnología e informática, donde las personas interactúan o se reúnen a través de usos de dispositivos con acceso a Internet. Algunos son, por ejemplo, el Moodle, que es el que estamos manejando con usted para entregar los trabajos cuando toque entregar, el Teams, como nos Ujú. estamos reuniendo. Incluso también metí uno que a la vez es educativo, pero también es recreativo, que sería el Minecraft, también que sería un punto donde se podría hacer clases con los muchachos y si uno lo sabe aplicar. ¿Correcto? Después Muy sigue la bien. tecnología digital. Pues la tecnología digital en sí es todo el conjunto de los dispositivos que estamos manejando ahorita. Por ejemplo, yo acá estoy usando dos. Estoy hablando detrás del celular y con la tablet estaba haciendo el Canva. Más que todo Ujú. eso es lo que uno esté manejando en formato dígito para crear, almacenar, procesar información en formato digital. Ya Ok. los celulares, computadores y todo eso. Ya los entornos digitales son lo que se maneja más que todo para cuando estamos mirando o buscando información o también para comunicarse o trabajar, que ya serían las aplicaciones básicas que manejamos o las páginas web. Por ejemplo, el Teams también es una aplicación y también se utiliza para comunicarse, el YouTube para ver el tutorial rápido de cómo hacer algo en Canva, el Google que nunca ha fallado, incluso ahí creo que hasta podría uno meter en un punto la inteligencia artificial que sería ChatGPT y las otras variantes. Correcto, sí, las inteligencias artificiales, dependiendo del tipo de inteligencia artificial, pueden ir en esa parte de entornos digitales. Pueden ir porque también pues, hay inteligencias artificiales nativas y que cumplen pues funciones diferentes, entonces pues ahí ya hay que irlas ubicando en diferentes momentos. Sí, Bueno, por eso ¿algo digo más que que quieres ahí agregar, David? podrían entrar. Sí, No, podría. pues por el Muy momento bien, nomás. listo. Muy bien, entonces vamos con el equipo número 2. No se preocupen, yo sé que el trabajo está en desarrollo. Entonces ustedes lo pueden ir desarrollando ya para finalizarlo, pero pues ahorita pues nos van comentando. En el equipo 2 tengo a Jeffer Anderson, a Angie Caterina, a Dixon. Hola Dixon, ¿cómo estás? A Miguel Ángel,
Bueno, ¿quién va a ser el moderador de esta, líder de este grupo que nos va a dar la información? Pues si mis compañeros no les molesta, yo tomo la palabra, ¿no? Sí, dale, no te preocupes. Pues digamos, nosotros llegamos como a la conclusión que todos los entornos digitales son todos aquellos que permiten que los usuarios puedan usarlos tanto de manera online como offline. Como así, Ujú. digamos, todo entorno digital puede ser un programa, como puede ser Scratch, como puede ser Microbit, que son programas que sí usan internet, pero no, uy, ¿qué pasó? ¿Qué estaba yo? Pero no necesariamente tienen que ser con internet, sino simplemente pueden ser usados sin internet. Por eso pusimos tanto online como offline, que no necesariamente dependen del internet. En el caso de los Ok, sectores virtuales, todos llegamos como a la misma conclusión, que fue que sí o sí, de cierta manera necesitamos el internet porque es lo que permite como la interactividad entre los usuarios, como ya dijo mi compañero del primer grupo, las plataformas digitales como Team, como Moodle, todas aquellas que permiten que los usuarios se reúnan, digamos como es al decir entorno virtual, nosotros nos referimos como la manera en que ellos se pueden encontrar de manera digital mediante el internet. Y ahí vamos. ok, listo. ¿Algo más que quiera agregar el grupo, o Jeffer? Pues veo ¿Ya que sí no, profe. estamos bien? Continuamos, listo. Entonces voy a continuar acá. El grupo número 3, tenemos por aquí a John Walter, a David Santiago, Daniel Vargas y Eduard Chacón. Listo. Entonces, Sí, ¿quién tiene señora, la sí. vocería? Yo. Bueno, Dale. nosotros como grupo, pues primero lo que hicimos fue investigar, ¿no? Cada uno, pues, lo que hicimos fue una lluvia de ideas, como ver que para cada definición íbamos como a englobar realmente. Pues en este caso lo que hicimos fue, pues, en cuanto a lo que es la tecnología digital, básicamente nos referimos a lo que son los productos y herramientas que combinan ciertos elementos de hardware y de software, que Ujú. básicamente serían como, uy, perdón, o sea que no, básicamente como las herramientas que se usarían para poder llevar a cabo lo que es lo que sería una sesión de una clase, por ejemplo. Eh, en este caso, pues para los entornos digitales, básicamente serían los espacios o los ambientes que, o sea, con los que nos apoyaríamos usando diferentes tecnologías digitales. Y ya Ujú. por último, lo que es se me olvidó. El, uy, me dio un, perdón, me Entorno virtual, confundí. no te preocupes, Edos. Eh, espere, ya ahora sí, Dios mío, que me da algo. Básicamente, pues, el software que se usaría dentro o sea, lo que nos permitiría como llevar algo así como un tipo Moodle, para que me entiendan. Es que no me acuerdo la palabra, o sea, se me fue. O sea, como una especie de plataforma para poder llevar, como gestionar todo de mejor manera. Ok, los LMS, Correcto, sí. listo. ¿Algo que quieras agregar, Edward o grupo? Creo que no. Listo, vamos con el equipo. Muchas gracias No, por está la bien, gracias. participación. Vamos con el equipo 4. Johan Sebastián. Tenemos aquí a Laia Valentina, a Nicolás y a Juana Valentina. ¿Listo? Entonces, por acá pongo el siguiente equipo, grupo 4. ¿Quién es el moderador en este caso? No escogimos, pero bueno, voy a hablar yo, profe. Dale, no te preocupes. Bueno, primero, entonces nosotros también hicimos como una lluvia de ideas, como opinando cuál iría en cuál. Y al principio nos confundíamos en entornos digitales y en entornos virtuales. Ujú. Entonces, ahí nos cruzábamos. Pero entonces, en la primera sí era en la de tecnologías digitales, que es lo que mis compañeros decían, que es básicamente como la base física o hardware, que son los dispositivos que nos permiten procesar y enviar datos.
Entonces nosotros ahí colocamos computadores, celulares, tablets. Y en entornos digitales nosotros nos quedamos entonces con WhatsApp, Google Drive, Canva y Discord, que son como las plataformas de aplicaciones pensadas para comunicarnos y también para almacenar datos. Y en entornos virtuales nosotros colocamos Moodle, Teams, también como simuladores y videojuegos en 3D. Y pues en estos son como espacios interactivos creados también para una virtual o en un mundo 3D. Ok, sí, o sea, entornos virtuales que trascienden también lo educativo, ¿verdad? Exacto, sí. Listo. Muy bien. Y muchas gracias, Valentina. Vamos a continuar con el grupo número 5, ya casi terminamos. Angeli, tengo a Rubén Darío, Sebastián Díaz y ya, Juda. Creo que lo dije bien. Muy bien. Listo. ¿Quién es el moderador o moderadora de este equipo? Hola, profe, soy yo. Listo. Entonces, no Dale. sé si me escuchan. Sí, sí te Ah, escuchamos. listo, perfecto. No, sí, pues en este caso lo que hicimos en un principio fue como más o menos recordar exactamente cómo era la actividad, porque no estábamos seguros en un principio si tocaba hacerlo uno por uno o tocaba hacerlo todos al mismo tiempo, pero pues al final lo que decimos fue repartirnos los tres temas por igual. Y bueno, no nos alcanzó mucho el tiempo, pero alcanzamos a diseñarlo un poquito. Y pues en este caso lo que hicimos fue básicamente repartirnos los tres temas. El principal, que pues era el entorno virtual. Este, obviamente, pues dijimos que era como, no alcanzamos a socializar tanto, pero pues era relacionado a lo que habías comentado, que era más, digamos, lugares no físicos, como por ejemplo puede ser, no sé, acá la reunión que tenemos ahorita, que es un entorno virtual en donde nos estamos desenvolviendo a la hora de la clase. De igual manera también pues comentamos los entornos digitales, que ya puede ser como digamos, no sé, una aplicación, puede ser también alguna red social o por el estilo en donde se pueda uno comunicar. Y de igual manera ya comentamos por lo menos en la presentación, el tema de tecnología digital, que sería ya como los medios que se usan para llegar a esos espacios, como lo puede ser ya ser celulares, computadoras, tablets, etcétera. Entonces, esos fueron como los tres pilares que utilizamos al momento de desarrollarlo acá en la presentación. Sin embargo, pues como pueden ver, es un poquito distinto lo que pusimos en la página y bueno, como para no leerlo, pues también los invito a que se echen una miradita. Pero sí es como un pequeño resumen de los tres conceptos que tenemos y de cómo los visualizamos. Bueno, muy interesante, Yahuda, muy amable, gracias. ¿Algo que Sí. quieran añadir o continuamos? Continuamos, profe. Continuamos, listo. Y acá entonces tenemos el último grupo que tenemos creado acá, que es el grupo 6 de Paula, Santiago, Felipe y Hernán. Entonces, ¿quién va a moderar en este caso? Me hace falta un efecto de un grillito sonando para ver estos momentos de silencios incómodos. Listo. ¿Quién nos va a contar de este grupo lo que dialogaron, cómo se organizaron a los acuerdos que llegaron? Pues bueno, profe, creo que yo. Dale. Em, pues más o menos a lo que llegamos aquí, estuvimos trabajando, pues las conclusiones son básicamente las mismas de todos los demás grupos, lo que es la tecnología digital, que pues incluye el software, el internet, la inteligencia artificial, la realidad virtual, todo tipo de cosas. El entorno virtual, pues son ya los que son más de convivencia y los entornos digitales como el Teams. Sino que tuvimos una pequeña, no discusión, sino como que un aporte ahí que venía relacionado con la realidad virtual en cuál de las categorías están. Y pensamos que depende mucho porque si solamente es, por ejemplo, un programa hecho para el ocio o para el entretenimiento, sería tecnología digital, pero si ya llega a ser algo como el tema del metaverso, podría estar incluido dentro de un entorno virtual. Entonces creo que llegamos a la conclusión de que hay varios que se pueden como transmutar dependiendo de la forma en la que se presenten entre uno y otro. Ok, listo.
Muy bien, por aquí dice alguien que Santiago Beltrán que no se silenció la clase, de pronto el internet. Bueno, entonces sí, muy bien. Listo, gracias, Felipe. Bueno, entonces muchas gracias por tus participaciones. Esta es una actividad así súper cortica como para que no sea solo la clase magistral. Y finalmente pues vamos a continuar con esta clase que ya la verdad no queda mucho. No me preocupen, no se me estresen. Aquí tengo entonces lo que habíamos discutido la clase anterior, pues que les había comentado que en este caso vamos a tener un proyecto interdisciplinar o lo que llamamos el proyecto transversal. ¿Cuál es la idea? Que ustedes formen equipos de trabajo, ¿listo? Y estos proyectos transversales, ¿sí? La idea, o integradores también, la idea es que ustedes, de pronto, me gustaría que hicieran los grupos. ¿Por qué? Si ustedes están compartiendo otras clases o sea, digamos que tienen compañeros con los que ven esta clase y otra clase también que les puede aportar al desarrollo, pues en la parte pedagógica, la didáctica de la tecnología, etcétera, ¿cierto? Entonces, pues que puedan unir esos esfuerzos para que ustedes pues tengan ese proyecto integrador que se articule tanto con este espacio de entornos virtuales de aprendizaje como con los otros espacios que ustedes están trabajando en este semestre. ¿Listo? Entonces, yo tengo abierto el chat de WhatsApp para que por favor me vayan indicando los integrantes. Entonces, de pronto no es que me los tengan que enviar el día de hoy, pero sí es un compromiso que por favor antes de la clase del siguiente miércoles, es decir, que yo les pongo por ahí un recordatorio para el día martes, me estén haciendo llegar ya la definición de los integrantes que se van a ir conformando, de los grupos que se van a ir conformando. Y de pronto, bueno, si tengo estudiantes que no tienen como grupo, pues en ese caso, pues el último recurso, pues los empezaré a asignar. ¿Listo? Em, es un poquito arbitrario o un poquito injusto, tal vez ustedes pensarán, ¿listo? Pero pues tienen la opción primero de buscar el grupo, de armarlo ustedes, y ya como último recurso, pues sí, ya lo que hacemos pues es unirlos o mover algunos grupos, ahí vamos mirando, ¿listo? De 3 o 4 integrantes por grupo, por favor, no parejas, por favor, no grupos de 5, 3 o 4 estudiantes por grupo. John, cuéntame. No, pues yo quería preguntarle a los compañeros, todos los que estamos aquí, creo que somos 26, dice ahí el Teams. Ujú. Todos estamos en la clase anterior con el profe Nelson Castañeda de formas de pensamiento tecnológico. No, casi, casi. O sea, ¿contestaron sí o no? Pues la pregunta es Listo. que todos, no todos. No todos. O sea, aquí somos algunos que no estamos. Y no, pues, a ver, es que se nos llena mucho de información el chat de WhatsApp. Y a veces, ustedes saben que a veces los grupos como que envían mucha información y llegan a saturarnos un poquito. Pero si gustan ahí, pueden pues utilizar el chat de WhatsApp para ir formando los grupos y bueno, vamos teniendo paciencia mientras ya están formados los grupos y ya las participaciones empiezan a bajar un poquito. Yo sé que a veces esa notificación de cada minuto en el WhatsApp molesta un poquito, pero pues vamos teniendo paciencia. ¿Listo? Porque también entiendo que ustedes están trabajando muchas clases virtuales, ¿cierto? Y que no se encuentran como tanto de forma presencial, por lo cual pues de pronto no tienen esa interacción a veces. Entonces, para que ustedes vayan organizando quienes están en el espacio anterior y se vayan organizando. Recuerden que también la idea es que ustedes logren que este proyecto ustedes lo puedan desarrollar en conjunto con, por ejemplo, la clase del profe Nelson o los otros espacios que ustedes están trabajando y con la práctica pedagógica. Sí o sí, pues la idea es que ustedes participen en el desarrollo de un entorno de aprendizaje, pero tampoco es que ustedes pues tengan que hacer múltiples proyectos al mismo tiempo. ¿Listo? Entonces ahí vamos llegando como a diferentes acuerdos, dependiendo de las otras actividades que ustedes tengan en otras clases, para que ustedes logren integrarlo con el desarrollo del entorno virtual que ustedes van a hacer. Es decir, que de pronto en otras clases hacen productos que van a ir alimentando esta
esta actividad, por ejemplo, en su práctica pedagógica, etcétera. Yo tengo pensado que ustedes se organicen en unos roles específicos, que es como pues la persona que va a ser líder, que se va a encargar de la coordinación, de la parte como de la calidad, el coordinador pedagógico y de guión, que va a estar pensando más como en la parte metodológica, de los objetivos de aprendizaje, etcétera, y la parte de la coordinación de mediación técnica y experiencia. ¿Sí? Que ya viene como más con la arquitectura de la plataforma, el diseño visual de los recursos, la usabilidad de los mismos. Estos roles no van a ser fijos y estáticos por todo el semestre, porque a veces sabemos que hay personas que asumen un rol como de liderazgo que tienen que, pues, mantenerlo durante todo el tiempo. No, la idea es que vayamos rotando, que cada corte, el líder de coordinación de calidad, el líder pedagógico, el coordinador vaya rotando, porque pienso también que todos tienen que pasar por esas funciones. ¿Listo? Y entonces en los grupos de 4 integrantes podemos dividir de estos 3 que tengo acá, podemos dividir. ¿Listo? Entonces dividirlo ahí para que, digamos que agregarle o podemos ponerlo como 2 personas a cargo de un mismo proceso, para que ustedes, pues todos estén como a cargo de una parte del proyecto, ¿cierto? Y que puedan trabajar, como su nombre lo indica, en equipo y no solo en grupo, ¿ok? Con esos equipos necesito los nombres de los integrantes para organizarlos a ustedes en la plataforma de Teams, porque nosotros vamos a empezar a hacer actividades que justamente vayan nutriendo ese proyecto y pues se deben entregar en ese equipo. ¿Listo? Entonces, para que ustedes pues también tengan esa oportunidad. ¿Hay alguna otra duda o inquietud aquí sobre el proyecto interdisciplinar o el proyecto integrado? Bueno, falta el sonido de grillito. Por ahora, creo que Entonces, por ahora, por lo menos por ahora, no. por ahora no, hay que armar los grupos, ¿cierto? Por ahora. Muy bien, dando pues ya cierre a la clase, entonces aquí está pues el link de la asistencia. Se las voy a compartir de igual forma por el chat de Teams para que ustedes lo puedan diligenciar. ¿Listo? Y la idea pues es que lo hagan en este momento. Copiar vínculo. En un momento que los estoy copiando acá en el chat. Aquí está. Yo reviso las fechas y cuando ustedes diligencian este, mm, esta formato de asistencia, ¿listo? Igual yo les tengo una preguntita ahí acerca de la clase como para dar cuenta de que estuvieron como en la clase. Igual si de pronto lo están viendo en diferido a través del video, pues diligenciar la asistencia. ¿Listo? Y de pronto en la nota del tema de la clase, pues indicar que se vio en diferido para tenerlo en cuenta y la razón por la cual se vio en diferido. ¿Listo? Recuerden que pues igual la asistencia es muy importante para la aprobación del espacio. Listo, chicos. Entonces, y chicas también. No siendo más, creo que ya vamos a dar cierre como a esta clase. Y, mm, Y de pronto tengo por aquí el código QR, si hay alguien que no está en el grupo de WhatsApp, para que se pueda unir. ¿Listo? Y también mientras... Ay, Johan, dime, tienes la manito levantada. Pero es que yo no puedo llenar el formulario. ¿Por qué no Eh, estás en el correo de la registrado, cierto? pedagógica. Listo. Por favor, confírmame si ya lo puedes diligenciar. Listo, chicos y chicas. Vamos a finalizar un poquito antes la clase de hoy. Otra vez. Y no siendo mal, ¿no? ¿Por qué no? Cuéntame. Pero ¿Quién tiene levantada la mano? Por acá? Selena. Digo que no. Nicolás.
Igual no fui el que gritó, pero iba a hacer una pregunta. Una pregunta Ok. en tema de la sesión, ¿cuál sería? Es que vimos muchas cosas y no sé cómo sintetizarlo. Hoy hablamos de básicamente de aprendizaje, de educación y de modalidades de educación, básicamente. Aprendizaje, educación y Listo. modalidades. Listo, gracias, profe. Ujú. Aunque contestando yo el formulario. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra inquietud o alguna otra pregunta? Brian, ¿tienes alguna inquietud? No, profe, muchas gracias. Listo. Bueno, chicos, entonces espero que tengan una buena noche, que descansen. No sé si tienen clases ahorita, pero pues se pueden tomar estos 15 minuticos para estirar las piernas. Nos vemos dentro de 8 días. Ya me voy a poner, por favor, vayan revisando el aula virtual porque ya voy a empezar a subir pues los videos de las clases que hemos hecho. Cuando ya, recuerden que ustedes también en el chat pueden descargar la clase, pero igual yo las estoy subiendo a YouTube y voy a colocar los links en Moodle para que ustedes también puedan acceder. Especialmente cuando ustedes de pronto por alguna razón no se pudieron conectar a la clase, entonces para que accedan y la vean en diferido. La asistencia pues se va a cerrar el día de mañana, ¿listo? A las 12. Ven como un día, voy a tratar de subir lo más pronto posible la grabación de la clase para que en caso de que lo estén viendo en diferido, pues puedan ver la clase y completar la asistencia, ¿no? Y tarea para la próxima clase, por favor, armar los grupos. Yo les voy a estar recordando por el chat de WhatsApp para que no se les olvide y me vayan enviando los nombres de los equipos para ya conformarlos oficialmente antes de iniciar la siguiente sesión. Entonces, no siendo más, espero que descansen, que tengan un excelente resto de semana, buen fin de semana y nos vemos en 8 días. Gracias, Hasta luego, profe. Hasta luego. profe. Chao. Chao, chicos, Hasta que luego, estén muy gracias. bien. Hasta luego, chicos, que estén Chao, muy profe. bien. Ya, profe. Chao, Chao, profe. Feliz Listo, noche. profe, hasta luego. hasta luego, que estén muy bien.